Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Nadie se había molestado en preguntarle a Amanda si era feliz. Simplemente no hacía falta, todo se le leía en el rostro. La joven estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Joven, hermosa, de 22 años, a punto de graduarse como economista internacional con honores, rica heredera, en una semana se casaría. Su futuro esposo pertenecía a su mismo círculo, un empresario exitoso, casi 10 años mayor que ella. Oscar la había conquistado con su humor chispeante, su habilidad para anticipar deseos, sus galanterías y cumplidos refinados. Tampoco pasaba desapercibida la apariencia elegante del novio. No, Amanda no era una joven caprichosa o mimada de la alta sociedad, pero, como cualquier chica, disfrutaba bañarse en un mar de amor y adoración. Sus padres, por supuesto, la amaban sin límites. Ella lo sabía y lo sentía. Dueños de una gran cadena de hoteles de lujo, a pesar de su ocupada vida, trataban de dedicarle a su única hija la mayor atención posible. Fueron ellos quienes la presentaron a Oscar. Hija, fíjate bien en él, le aconsejó su madre. Oscar es un partido excelente. Tienen un negocio familiar, varios restaurantes y hoteles de lujo en nuestra ciudad y en las regiones del sur. Además, él es hijo único y, por lo tanto, el único heredero. Mamá Amanda abrió los ojos con asombro. Es mayor. Tonterías, rió Britney. Solo hay 9 años de diferencia. Un hombre debe ser mayor, con experiencia, seguro de sí mismo. Con una sonrisa, dirigió la mirada a su esposo que estaba cerca. Mira a tu padre y a mí. Charles me lleva 12 años, pero me siento protegida como detrás de un muro de piedra. ¿Pero qué comparación? Papá y este. Se indignó Amanda. Quiso decir algo más, pero justo llegó Oscar. Se presentaron y todo sucedió tan rápido que Amanda no tuvo tiempo de asimilarlo cuando ambas familias celebraron el compromiso y fijaron la fecha de la boda. Los padres estaban encantados con su futuro yerno. Decían que ahora sí había alguien para hacerse cargo del negocio. Contrario a sus temores, Amanda se llevó muy bien con los padres de Oscar. Desde el primer día, Sara envolvió a la futura nuera con cuidado y atención, como si fuera su propia hija. Patrick era más reservado, pero también mostraba calidez y comprensión paternal. La víspera de la boda, los futuros parientes organizaron casi una cena familiar en la lujosa mansión de los padres de Amanda para ultimar los detalles del evento. La velada fue magnífica. Amanda fue el centro de atención. Los cumplidos fluían sin cesar. Todos la admiraban abiertamente. Su nerviosismo provocó sonrisas amistosas. Durante un descanso, antes del postre, Amanda no pudo resistir. Disculpen, por favor, voy a descansar un poco, dijo tímidamente. Me siento algo cansada. Por supuesto, asintió Sara. Es por los nervios. Amanda iba a ir a su habitación, pero en el último momento cambió de idea y se acomodó en un diván en una pequeña sala contigua al salón. Se cubrió con una manta suave y cerró los ojos. Qué afortunada soy con Oscar y su familia, pensó, escuchando cómo sus padres y los invitados la elogiaban sin cesar. Unos minutos después, alguien entró en la habitación. Amanda fingió estar dormida. Se sentía tan bien que no quería abrir los ojos ni mucho menos hablar con nadie. ¿Qué tal? Se oyó la voz de su futura suegra. Se quedó dormida, cansada del día, respondió su padre. Y entonces sucedió algo increíble. Los elogios hacia la novia se detuvieron de inmediato, y Amanda escuchó la voz fría y empresarial de Sara. Bien, el contrato está casi firmado. Después de la boda, Oscar entrará en el consejo de administración. Nuestra deuda se saldará con fondos del desarrollo de vuestra empresa. Sin sospechas.
La voz del futuro suegro sonó inesperadamente servil. Sí, sí, Amanda no sospechará nada. Cree ingenuamente en nuestra armonía familiar. Y en cuanto tengamos control sobre su parte. Fue tan inesperado que Amanda abrió los ojos involuntariamente y comenzó a escuchar con horror. Se sorprendió por el tono con que su madre interrumpió a Patrick. Sarah, Patrick, como acordamos, recibirán lo que les corresponde. Pero lo más importante es que vuestro hijo siga desempeñando el papel de esposo amoroso y atento. Sin fallas. Que ni una lágrima caiga de los ojos de nuestra hija. Y que ella, como se llama, en fin, que esa persona no aparezca en el horizonte hasta el día de la boda. Y después de la boda, su presencia en la vida de Amanda también es inaceptable. Un tono helado pronunció una voz masculina que apenas se reconocía como la de su padre. Amanda se quedó inmóvil, temiendo moverse. Con cada palabra pronunciada en la habitación contigua, el nudo de terror helado apretaba más su garganta. No podía creer que sus padres, que la amaban tanto, hubieran hecho un trato con la familia de Oscar. Dios mío, me he convertido en una pieza de cambio en su juego. Amanda se negaba a creer lo que había escuchado. ¿Quizás entendí mal? ¿Tal vez no se trata de un trato parental? Se aferraba a ese pensamiento como un ahogado a una pajilla, pero lo que vino a continuación destruyó por completo sus esperanzas. Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto? Oscar no intentó ocultar su irritación. Sí, cariño, claro, gorjeó Sara con un tono empalagoso. Amanda, desde sus párpados semicerrados, observaba cómo entraban en la habitación donde ella yacía a Oscar con su madre. El novio se acercó al diván, se inclinó sobre ella, permaneció unos segundos y luego regresó junto a su madre, que permanecía en la puerta. «Qué cansado estoy, si supieras», exhaló. En su voz había tal desesperación que Amanda sintió un dolor en el pecho. «Tranquilo, hijo, ella podría escucharte», lo reprendió su madre. «No escuchará, duerme profundamente», lo tranquilizó el joven, pero comenzó a hablar más bajo. «Ya no puedo soportar más esas miradas tiernas de ella. Me llamó de nuevo, exige verme y dice que no soportará la boda». «Cálmala, encuentra las palabras correctas», interrumpió su futura suegra. «Dile que estos son los últimos días que debes vivir lejos de tu familia. Después de la boda y de firmar los papeles, serás libre y podrás estar con ella y con tu hijo. Ella debe entenderlo. Al fin y al cabo, de su paciencia depende vuestro futuro juntos». Amanda quedó sin aliento. Su prometido tenía un hijo, tenía otra mujer. Y Sara lo sabe y los llama familia. Incapaz de escuchar más, Amanda fingió despertar, se movió y se estiró. Oscar y su madre desaparecieron de la habitación como barridos por el viento. Amanda salió al salón y, esforzándose por ocultar el temblor en su voz, sin mirar a nadie, dijo con tono sufriente: «Me duele la cabeza. Qué ruidoso está todo, creo que iré a mi casa de campo. Quiero estar sola en silencio». Para su sorpresa, nadie intentó disuadirla. Al contrario, le pareció que todos se alegraron de su decisión. Oscar, que hasta ahora había fingido ser un prometido atento, esta vez ni siquiera ofreció llevarla para que no manejara con migraña. Ese desinterés dijo más que 1000 palabras. Corrió a su habitación, todavía sin procesar del todo la idea que se le había ocurrido, cerró la puerta y se apoyó contra ella con la frente. Era una costumbre de la infancia, cuando necesitaba pensar una situación complicada o tomar una decisión importante, Amanda no medía pasos por el espacio, simplemente se acercaba a la puerta, apoyaba la frente y permanecía quieta hasta que llegaba la solución. No sabía cuánto tiempo estuvo así. Cuando se giró, ya era el crepúsculo profundo afuera. La joven abrió decidida el armario, sacó una ligera maleta de viaje y comenzó a empacar con calma.
Encima puso la computadora portátil, la tablet y los cargadores. Pensó, abrió el bolso de mujer colgado al hombro y revisó, documentos, teléfono, tarjetas bancarias, efectivo, llaves del apartamento en la ciudad, de la casa de campo y del coche, todo en su lugar. Una vez más revisó la habitación. Convencida de que no había olvidado nada, se colgó el bolso, tomó la maleta y, sin que nadie la notara, salió al patio. Cuando el motor rugió, Amanda miró hacia las ventanas del salón. Ni boda ni contratos para ustedes, traidores, pensó, y pisó el acelerador. Su pensamiento iba dirigido a aquellos que hasta hace poco consideraba su familia y que, en un instante, se habían convertido en extraños desagradables. Amanda volaba por la carretera nocturna, sin saber a dónde. Había pasado hace tiempo la salida hacia la urbanización de lujo donde se encontraba su casa de campo, regalo de su padre por su 20º cumpleaños. Las lágrimas le nublaban la vista y dificultaban conducir, pero la joven no redujo la velocidad. Ni siquiera la percibía. Sus pensamientos giraban alrededor de las conversaciones escuchadas. Amanda repetía una y otra vez los diálogos en su memoria, intentando entender qué deudas de Oscar iban a cubrir sus padres y por qué estaban tan interesados en la boda. Distraída, no notó una curva pronunciada y no pudo controlar de inmediato el volante. De alguna manera, logró girar el volante y el coche, desviándose bruscamente a la derecha, cayó en la cuneta, frenando su velocidad contra la barrera de seguridad. Amanda perdió el conocimiento. Despertó al sentir que alguien intentaba sacarla del coche con cuidado. El desconocido parecía tener unos 30 años. Amanda vio unos ojos marrones llenos de bondad. ¿Está bien? ¿No sufrió nada?, preguntó primero el hombre. Creo que no, susurró ella. Realmente no había resultado herida, gracias a los airbags. El Salvador se llamaba Archie. Trabajaba como conductor de grúa y justamente regresaba a casa cuando presenció el accidente. Amanda miró el coche. Estaba bastante abollado, y era sorprendente cómo ella misma había salido ilesa. Conduces bastante bien, dijo Archie sin una pizca de burla. Vi tu maniobra. Pocas mujeres son capaces de mantener esa calma en un momento crítico. La mayoría se habría salido de la cuneta, tapándose la cara con las manos o, en el mejor de los casos, aferrándose al volante. Amanda lo miró con desconfianza. El hombre captó su mirada y sonrió con tristeza. Créeme, sé de lo que hablo. Ni te imaginas cuántos coches he tenido que remolcar tras diferentes accidentes. La joven suspiró. Puedes incluirme en esa lista, pero con una pequeña corrección por las circunstancias individuales. Archie sonrió. La chica le gustaba, un coche caro bastante dañado y ella ni siquiera había sollozado por ello. ¿No te preocupa en absoluto el coche?, preguntó finalmente. Vale bastante dinero. Amanda se encogió de hombros. ¿Se puede reparar? Mucho peor habría sido si yo estuviera en este estado. Archie la miró sorprendido. Involuntariamente le vino a la mente su padre, un experimentado maestro en reparación de carrocerías. Cuando le traían un coche destrozado, su padre, al ver cómo sufría el dueño, siempre decía: cualquier coche, por caro que sea, es solo un pedazo de metal. Se puede restaurar. Y lo restauraba de tal manera que los propietarios no podían creerlo, revisaban los números de las piezas y luego elevaban a su padre al rango de mago. Su padre intentó enseñarle el oficio a Archie, pero en algún momento desistió. Cuando el hermano menor, hábilmente golpeando con el martillo el ala abollada de un Audi maltrecho, preguntó por qué su hermano mayor había dejado de trabajar con él, el padre explicó: verás, Archie entiende los coches como a sí mismo. Pero con el metal no se lleva bien, no lo siente, golpea en vano, sin alma. Con ese enfoque no llegará a ser un buen restaurador, y de mediocres ya hay suficiente sin él.
Así fue como el hijo menor siguió los pasos del padre, y Archie se puso al volante y se dedicó al remolque y la reparación de coches. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la chica. Olvidé presentarme. Me llamo Cheryl, dijo ella con sencillez y una ligera sonrisa. Gracias por la ayuda. ¿Fuiste lejos? Ni idea, se encogió de hombros. Solo iba a ninguna parte. A pesar de su intento de hablar despreocupadamente, Archie captó notas amargas en su voz. Entonces propongo remolcar el coche al garaje. Mañana mi hermano lo revisará y dará su veredicto. Y a ti te invito a quedarte en mi casa. Amanda, sin pensarlo mucho, aceptó. No era casual que en el último momento se hubiera presentado con otro nombre. Solo quería desaparecer temporalmente. Necesitaba reflexionar qué le había pasado y qué hacer después. Mientras Archie descargaba el coche dañado y lo metía en el garaje, ella miró alrededor. Detrás de los garajes había un terreno cercado, sobre cuya puerta se leía peluchín. ¿Qué es ese peluchín que tienen de vecino?, preguntó. Ah, un refugio para animales callejeros. La idea fue de mi hermana, que era veterinaria. Mi hermano y yo la apoyamos, compramos el terreno juntos, construimos los corrales, los edificios de tratamiento y contratamos al personal. ¿Muchos animales allí? Está pensado para 300, pero más bien es una estancia temporal. Intentamos encontrarles dueños. ¿Hay interesados? Claro. Nosotros los cuidamos. Mi hermana vigilaba estrictamente su salud. ¿Por qué en pasado? Archie frunció el ceño y dijo en voz baja. Rachel murió. Ni un año ha pasado. Así que ahora mi hermano y yo nos encargamos de todo. No encontrábamos un veterinario, pero hace unos meses llegó una chica recién salida de la universidad. En ese momento, la puertecita del refugio se abrió. Salió un niño de unos 5 años, se quedó un momento parado y luego, con timidez, se acercó a Archie. Amanda se sorprendió de su silencio tan poco infantil. Conozcan a Miles, mi sobrino, hijo de Rachel. Cheryl, se presentó la chica y le extendió la mano al niño. Él, vacilante, la estrechó tímidamente. Kashkan no habla, agregó Archie en voz baja. Se quedó en silencio después de que su mamá fue atropellada delante de sus ojos. Ella cruzaba la calle por el paso peatonal, y al volante estaba una chica completamente descontrolada, ya sea drogada o colocada. Su padre intentó encubrir el asunto, incluso hizo una supuesta pericia independiente. Decían que la hija estaba en buen estado y que la mujer se había echado sola frente al coche. Archie apretó los puños. Pero, por suerte, en el momento del accidente varios escolares lo grabaron con sus teléfonos. Tenían alguna actividad sobre normas de tráfico. Ese mismo día, los chicos subieron el video a las redes sociales, se veía el número del coche, la hija de papá al volante, y cómo pasó el semáforo en rojo. Mi hermana apenas pudo empujar a su hijo a un lado. Enterramos a Rachel, la chica fue encarcelada, pero desde entonces Pascal no dice nada. ¿Y lo han llevado a un psicólogo infantil?, preguntó Amanda con cautela. Sí. Solo se encogen de hombros. Dicen que el bloqueo por el trauma puede pasar con el tiempo o si el niño enfrenta una situación de estrés similar. Archie guardó silencio un momento y luego añadió. Rachel lo crió sola. Nunca nos dijo quién era el padre, no importa cuánto lo preguntáramos mi hermano y yo. Y cuando ella falleció, tramité la tutela de mi sobrino para que no terminara en un orfanato. Amanda escuchaba aquella amarga historia y miraba a Archie con ojos completamente diferentes. En su mirada se leía un respeto sincero por alguien que asumió la responsabilidad tanto del sobrino como del refugio. Oscar estaba desesperado, buscando a su prometida desaparecida. Los primeros en preocuparse fueron los padres de Amanda. Su teléfono estaba en silencio.
La seguridad y el personal informaron que no había ido a la casa de campo. Charles fue a su apartamento en la ciudad, pero allí tampoco estaba. Los padres del novio se alarmaron seriamente. Sara comenzó a llamar a hospitales y morgues, pero no había nadie que coincidiera con la descripción. El pánico real empezó cuando Britney descubrió que junto con su hija habían desaparecido sus pertenencias y documentos. Charles, ¿crees que pudo escuchar nuestra conversación de ayer?, preguntó la mujer con preocupación, mirando a su esposo. Imposible. Estaba durmiendo. ¿O tal vez fue un secuestro? ¿Alguien pide rescate?, sugirió Sara. Su familia corrió a la casa de los padres de la novia apenas se supo de la desaparición. ¿Y entonces por qué se llevó sus cosas? ¿Todas menos el vestido de boda?, comentó Patrick sombríamente. Después de una breve reunión, decidieron presentar una denuncia a la policía. Patrick utilizó sus contactos y la búsqueda comenzó de inmediato. De alguna manera incomprensible, los periodistas se enteraron de la desaparición de Amanda la víspera de la boda y comenzaron a acampar frente a las casas de sus padres y futuros familiares. Si los padres de la novia no daban entrevistas ni comentaban la desaparición de su hija, la familia de Oscar actuaba de manera diferente. Mostraban desesperación y desconcierto, intentando explicar por qué una chica tan maravillosa había desaparecido. No se negaban a hablar con los periodistas y respondían con disposición. Internet funcionaba perfectamente en la zona donde vivía Archie, así que Amanda sabía cómo la estaban buscando. Entonces tomó una decisión: despistar a la policía, fingir su muerte y ganar tiempo para investigar por su cuenta. Archie, por favor, no necesitas arreglar mi coche. La petición lo sorprendió. Ya le había mostrado el coche a su hermano, y éste aseguró que en una semana el Mercedes estaría como nuevo. Sin embargo, todo en la actitud de la invitada decía que para ella era muy importante. Cheryl, ¿te pasó algo? Sí, pero ya lo contaré luego. Ahora, ¿podemos llevar el coche al río? Preferiblemente a un lugar con corriente fuerte o remolinos. Archie reflexionó un momento. Había un lugar así, a unas 5 millas más allá del lugar del accidente. Allí la carretera daba un giro pronunciado y literalmente sobresalía sobre el río. Durante el día no conviene ir, dijo. Hay mucho tráfico en la carretera. Pero tarde en la noche, sí, podemos. Decidieron realizar la operación de noche. Archie tuvo que lavar el coche a fondo, por dentro y por fuera, para eliminar cualquier rastro suyo y de su hermano. Amanda, en cambio, dejaba sus huellas por todas partes, en el interior, en el maletero, en las manillas de las puertas, en la superficie metálica del vehículo. Cuando oscureció por completo, ella se sentó al volante. Archie la acompañó en su propio coche. Llegaron a la peligrosa curva y se detuvieron a unos metros antes de ella. La chica dejó el motor encendido y giró ligeramente el volante hacia la derecha. Archie le pasó los guantes, se los puso él también, y juntos comenzaron a empujar el Mercedes hasta que el pesado vehículo rompió la barrera ligera. El coche cayó, destrozando arbustos pequeños. Por el impacto, el maletero se abrió y comenzaron a salir las cosas que Amanda había metido apresuradamente para que todo pareciera más convincente. Pero, a solo 1 metro del agua, el coche se inclinó sobre el lado izquierdo y quedó suspendido sobre el río, enganchado a los árboles centenarios. La puerta del conductor arrancada yacía cerca. Perfecto, dijo Amanda con satisfacción, observando los resultados de su trabajo. Ahora nadie dudará de que no tomé bien la curva y que mi cuerpo simplemente fue arrastrado por el río. Luego Amanda decidió contactar a su abogado personal. Oliver provenía de una distinguida dinastía de abogados, fundada por su antepasado en el primer cuarto del siglo XIX. A pesar de su nombre tan imponente y autoritario, era un hombre de 40 años con un carácter jovial,
amante de las bromas y la risa a carcajadas, lo que muchas veces confundía a los demás. Sin embargo, se transformaba por completo cuando se trataba de trabajo. En la sala de justicia parecía un león, destrozaba los argumentos del oponente sin dejarles la menor oportunidad. A Amanda le presentó a este hombre extraordinario su padre. Aunque él trabajaba con el padre de Oliver, desconfiaba un poco de la falta de seriedad del hijo. Amanda, en cambio, conectó rápidamente con él, firmó un contrato de colaboración a largo plazo y nunca se arrepintió. Un profesional de altísimo nivel, con lógica férrea, mente analítica fría y una integridad profunda, eso escondía su imagen de bromista. Sabiendo que la policía rastrearía su smartphone, Amanda no se arriesgó a encenderlo. En la tienda más cercana compró el teléfono más barato con botones y una tarjeta SIM nueva. Oliver estaba ocupado revisando un nuevo caso cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. Ya se disponía a rechazar la llamada, pero cambió de idea en el último momento. Oliver, hola. Soy yo, sonó la voz femenina, alterada, por el auricular. No dijo su nombre, pero él reconoció de inmediato a su clienta. Amanda, ¿dónde estás? La policía te ha estado buscando por todas partes. Es necesario, Oliver. Cariño, no le digas a nadie que te llamé. Amanda hablaba con una pasión poco habitual en ella, y el abogado se tensó de inmediato. Bien. Te escucho atentamente. Ella le contó todo lo que había ocurrido, desde aquella maldita cena familiar. A medida que avanzaba, la expresión de Oliver se volvía más dura. Sé que tus padres planeaban la fusión de negocios. Sé que tu padre preparaba los documentos. Pero que la familia de Oscar tuviera deudas y que estuvieran dispuestos a hacerte algo tan vil, eso sí es una novedad. ¿Y qué hago? Primero, no dar señales de vida. Al menos por un tiempo. Yo intentaré averiguar cuidadosamente con tu padre qué ocurre realmente en la familia de Oscar y por qué Charles dio su consentimiento para tu boda. Oliver, otra cosa por favor, encuentra los contactos de Leslie. Ni siquiera sé cómo llamarla, amante o esposa de hecho. ¿Sabes algo de ella? No. Solo el nombre. Bien. En cuanto tenga noticias, te llamaré. Un par de días después, él la contactó, le dio el número de teléfono y la dirección de Leslie. Por favor, ten mucho cuidado. La policía de toda la ciudad realmente te está buscando, le advirtió antes de colgar, sin esperar respuesta. Al día siguiente, Amanda ya estaba en la ciudad. Quiso pedir prestado el coche de Archie, pero cambió de opinión. Al mostrar sus documentos podrían identificarla al instante. Solo pidió ayuda. Archie no hizo preguntas innecesarias. Avisó a su compañero que no estaría disponible ese día y la llevó él mismo a la ciudad. La puerta la abrió una mujer agradable, de aproximadamente la misma edad que Oscar. Hola. ¿Usted es Leslie? Comenzó Amanda sin rodeos. Soy la prometida de Oscar. Necesitamos hablar. Leslie, al parecer, no se sorprendió en absoluto. Se hizo a un lado en silencio, dejando pasar a la joven a su apartamento. ¿Sabe que dos familias se han vuelto locas buscándola? Preguntó con un leve reproche. Ajá. Especialmente mi prometido. Cada día una nueva entrevista. He descubierto tantas cosas interesantes sobre mí. Leslie no pasó por alto el sarcasmo con el que la invitada hablaba de Oscar, así que cambió delicadamente el tono. Amanda, ¿vamos a tener una conversación seria o solo quiere decirme todo lo que piensa sobre mí? Seria, respondió la joven, un poco desconcertada. Esperaba una reacción muy diferente a la de su aparición. Entonces pasemos a la cocina. Las conversaciones serias no son cortas, y es mejor tener largas charlas con una taza de té. Hablaron durante varias horas.
Leslie resultó ser una sencilla maestra de primaria. Con Oscar nos conocimos hace 5 años. Mucho antes de su compromiso, relataba la dueña con voz suave y tranquila. Amanda se sorprendió de la completa ausencia de aspereza, resentimiento o enojo en su tono. La mujer hablaba como si contara la historia de la vida de otra persona. Nos conocimos por casualidad. Al principio solo nos llamábamos, luego vinieron las primeras citas. Y al cabo de unos meses, Oscar se mudó conmigo. No habló de casarse, y yo no insistí mucho. Un año después nació Sam. Leslie esbozó una leve sonrisa. Oscar lo adoraba. Compró este apartamento para nosotros, lo registró a mi nombre y al de mi hijo. Como comprenderá, con un salario de maestra jamás podría haber comprado un apartamento de 3 habitaciones de diseño moderno, casi en el centro de la ciudad. Hizo una pausa y luego añadió: «Sabe, Amanda, teníamos una familia de verdad. Solo que sin certificado de matrimonio». Recuerdo que estaba nerviosa cuando Oscar nos llevó por primera vez a conocer a sus padres con Sam. Pero todo salió perfecto. Sus padres son personas amables, nos aceptaron, nos reconocieron. Y yo era realmente feliz. Su rostro se ensombreció, pero luego todo cambió. Oscar la conoció a usted. Casi al mismo tiempo, surgieron problemas financieros en su familia. ¿Qué clase de problemas? No lo sé, nunca pregunté. Él no compartía nada. Solo estaba cada vez más serio, pensativo. Incluso jugando con su hijo, se notaba que su mente estaba en otro lugar. Leslie movía pensativa un dedo sobre el mantel, como dibujando un patrón invisible. Un día, Oscar vino y me dijo con tranquilidad que teníamos que separarnos. Que iba a contraer un matrimonio beneficioso. O mejor dicho, sería un acuerdo que ayudaría a su familia a resolver sus problemas financieros. Tan pronto como firmara los documentos necesarios, volvería con nosotros. Ella sonrió amargamente. No sé cómo lo soporté. Y no se puede llamar separación en sentido completo. Oscar venía siempre que podía, a veces se quedaba a dormir. Yo lo convencía de renunciar al matrimonio, de resolverlo de otra manera. Incluso quise hablar con sus padres, pero no me escuchaba. Leslie bajó la vista. Primero me enviaba grandes sumas a mi cuenta, como pago por mi paciencia y silencio. Y un día, cuando estaba especialmente obstinada, me amenazó con quitarme a Sam si intentaba arruinar la boda. Me rendí, no quería perder a mi hijo. Levantó la vista hacia Amanda. Esa es toda la historia. Lamento que tuviera que enfrentarse a esto. Ya cruzando el umbral, Amanda se volvió. No quisiera que Oscar ni ninguno de sus familiares se enterara de nuestra reunión. Leslie sonrió suavemente. No se preocupe por eso. Mientras esperaba noticias de Oliver, Amanda se sumergió por completo en una vida nueva para ella. Disfrutaba ayudando en el refugio, limpiaba los recintos, cepillaba a los gatos y perros, alimentaba a los cachorros, trataba heridas, escuchaba los consejos de la joven veterinaria. Los padres y el prometido se habrían sorprendido mucho al verla limpiando jaulas o al escuchar cómo educaba estricta pero tiernamente a algún peludito travieso. Era algo tan diferente de lo que había hecho antes que al principio Amanda misma no creía lo que sucedía. Pero pronto le empezó a gustar. En el refugio trabajaban personas maravillosas, amables, inteligentes, con fuerza de espíritu. No podía ser de otra manera. Amanda pronto se dio cuenta. El refugio contaba con voluntarios y mecenas. Sin ellos, habría dejado de existir hace mucho tiempo. Con uno de esos mecenas, Amanda se encontró apenas unos días después. Era un granjero local llamado Harry, muy respetado.
un hombre de menos de 40 años que varias veces por semana traía alimento seco al refugio y diariamente entregaba leche fresca. ¿Y tienen muchos ayudantes como usted?, preguntó ella a Archie una vez. 6 personas. Algunos ayudan con alimentos, otros con medicinas o equipos para hospitales y laboratorios. Pero también hay quienes simplemente donan dinero al refugio. Todo el distrito nos conoce. Ven cómo tratamos a los animales y cuántos hemos colocado en hogares a lo largo de los años, así que nos apoyan con gusto, respondió él. Amanda se encariñó con el refugio y se prometió a sí misma que, en cuanto terminara su epopeya con la boda, también contribuiría. Curiosamente, cuidar de los animales la acercó a miles. Al principio, el niño se mantenía a distancia y reaccionaba con reticencia al contacto, pero poco a poco la desconfianza desapareció. El pequeño se fue ablandando y comenzó a seguirla como un perrito. Amanda aprendió a entenderlo sin palabras, lo que los unió aún más. Un día incluso tuvo que defender a su peluchito de los gamberros locales. Adolescentes aturdidos por el alcohol empezaron a golpear la puerta, claramente con la intención de arrancarla de sus bisagras. Sin pensarlo, la joven tomó un rastrillo que estaba junto al cobertizo y se lanzó contra los gamberros, ayudando al trabajador y al conserje que intentaban calmar a la juventud descontrolada. La aparición de Amanda con el rastrillo causó efecto, los adolescentes se calmaron de inmediato. Su mente se aclaró y, murmurando algo sobre la loca de la tía, se apresuraron a retirarse. Su valentía sorprendió a todos los empleados del refugio y sobre todo a ella misma, ya que no se había dado cuenta de que tenía inclinación alguna hacia las artes marciales. Amanda también miraba el garaje, observando a Archie y a su hermano trabajar. Archie examinaba atentamente a la nueva conocida y se convencía cada vez más, Cheryl no era quien decía ser. Bajo la sinceridad, la bondad, la valentía y la diligencia se vislumbraban modales que, si no de una dama de la alta sociedad, al menos de una chica acomodada con buena educación y formación. Quizá Archie habría investigado más sobre ella, pero lo detenía la relación de su sobrino con la joven. El hombre decidió que todo siga su curso, será lo que tenga que ser. Mientras tanto, Oscar no perdía tiempo. Como Amanda suponía, la policía había sabido del automóvil que había tenido un accidente. No les costó descubrir que el coche pertenecía a la novia desaparecida. La propia afectada, sin embargo, no aparecía por ningún lado. Pero eso no sorprendía, considerando el lugar y la posición en que se encontró el vehículo. Los peritos estaban de acuerdo, si la dueña milagrosamente había sobrevivido a la caída, el río no le había dejado muchas posibilidades. Al final, a los padres, abatidos por el dolor, les mostraron fotografías del lugar del accidente y los objetos que habían sobrevivido. ¿Y Amanda?, preguntó la madre con voz temblorosa. Su hija no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Los expertos creen que salió despedida del vehículo y la corriente se la llevó. Allí hay un fuerte remolino que arrastra incluso un simple palo en segundos. Avisamos a todos los servicios y comisarías locales, enviamos alertas, pero la larga exposición al agua puede haber cambiado el cuerpo hasta hacerlo irreconocible, explicó el investigador. ¿O sea que no están seguros de que mi hija haya muerto?, preguntó con firmeza el padre de Amanda. Tampoco tenemos pruebas de que esté viva, respondió de inmediato. La noticia sumió a la familia de Oscar en el pánico. Con la muerte de la novia, sus planes de saldar deudas y conservar el negocio se derrumbaban. Sin embargo, el prometido no compartía la versión de la investigación. Partió de lo contrario, si la chica no estaba entre los muertos, había que buscarla entre los vivos. Tomó consigo a un par de chicos del equipo de seguridad y se dirigió al lugar donde encontraron el automóvil.
Al no hallar nada de interés, Oscar decidió recorrer los pueblos y granjas cercanas, quizá alguien hubiera visto u oído algo sobre la joven afectada. Meticuloso, pueblo por pueblo, granja por granja, hacía las mismas preguntas y mostraba la foto de Amanda, pero siempre recibía la misma respuesta: no la vimos, no sabemos, no nos hemos encontrado con ella. Al final de la segunda semana, los chicos empezaban a quejarse. Oscar, no es hora de parar. Estamos perdiendo el tiempo. Él lo entendía, así que no discutió y solo dijo: solo nos queda una granja en esta zona. Vamos a echar un vistazo y luego a casa. Los trabajadores se limitaban a encogerse de hombros y negar con la cabeza ante las preguntas. Oscar ya se dirigía al vehículo cuando un todoterreno frenó bruscamente junto a él. ¿Qué invitados tan inesperados y no invitados son estos?, saludó el granjero Harry. Oscar explicó el motivo de su visita y mostró la foto. El granjero miró la pantalla y observó atentamente a Oscar. ¿Dices que es la novia?, preguntó. La novia, asintió Oscar. He visto a esa chica, pero la llaman de otra manera Cheryl. Es hermosa. ¿Y no dirías que ha pasado por un accidente así? Parece que nació con suerte. ¿Y dónde la viste? Más arriba por el río, a unas 30 millas de aquí, en Peluchito. ¿Qué es eso?, preguntó Oscar con sincera sorpresa. Un refugio para animales sin hogar. Si no la encuentran allí, entonces estará en los garajes de los hermanos dueños del refugio. El granjero se fue, y Oscar se reprendió mentalmente. ¡Qué tonto! Había pasado tanto tiempo dando vueltas y se había obsesionado buscando río abajo. No se le ocurrió que también debía buscar río arriba. Tiempo después, su auto se detuvo frente a las puertas del refugio. El conserje, ante la pregunta de dónde estaba Cheryl, señaló hacia la parte trasera, y ella se dirigió al garaje. La aparición del prometido fue una sorpresa para Amanda. Voy por ti. No digas ni hola. Sube al auto, vamos, ordenó Oscar. Yo no voy a ningún lado con ustedes, respondió Amanda. No hagas tonterías, dijo Oscar, agarrándola del codo y tirándola hacia el auto. Chico, despacio. Escuchó la voz de Archie detrás de ella y soltó un suspiro de alivio. ¿Dónde te enseñaron a tratar a las damas? No te metas en lo que no te importa, replicó Oscar. Ella va conmigo, dijo Archie con calma, acercándose y tomando la muñeca de Oscar con tanta fuerza que éste tuvo que soltarla. Solo se irá si ella quiere, añadió Archie perezosamente, protegiendo a la chica con su cuerpo. Oscar arrancó la mano, soltó un improperio y se dirigió al auto. Amanda se alegró de que todo hubiera terminado, pero en ese momento, los guardias, con un gesto culpable del jefe, se acercaron a ellos con calma. El prometido prefirió observar desde el auto. Archie solo sonrió. Para un exmilitar como él, un par de seguridades musculosos de gimnasio no eran nada. Ni siquiera podía llamarse pelea. El primero que intentó acercarse a la chica, Archie le golpeó el hombro y lo dejó caer suavemente al suelo. El segundo fue más rápido, logró correr hacia Amanda y darle un fuerte golpe en el pecho. Ella cayó, y en ese momento se oyó el grito de Miles. «Mamá. Mami». El niño, atraído por el ruido, salió del garaje, y ver a Amanda Kerr le hizo recuperar la palabra. El guardia se distrajo con el grito del niño, y en ese instante Archie lo derribó con un poderoso golpe. La policía llegó rápido. Uno de los trabajadores informó del ataque. Oscar explicó la situación tal como era: la novia se había escapado, y él había ido a buscarla. ¿Confirma usted lo que dice su prometido?, preguntó el policía a Amanda. ¿Prometido? Es la primera vez que lo veo. Vino con 2 matones, me atacó e intentó secuestrarme.
Gracias a Archie que ahuyentó a esos bandidos, dijo Amanda. Sus palabras fueron casi textualmente confirmadas por Archie y los empleados del garaje. ¿Van a presentar una denuncia?, continuó el policía, cumpliendo con la formalidad. Amanda y Archie se negaron, pidiendo que los liberaran de más contacto con los gamberros. Los atacantes fueron detenidos hasta esclarecer los hechos. A Oscar no le quedó otra que seguirlos, había que liberar a la seguridad. Ocultar la verdad ya no tenía sentido. Amanda confesó a Archie y su hermano lo que había sucedido. Esa es la historia, terminó la joven. Perdón por no haberlo dicho antes. Los hermanos solo sonrieron, entendiendo que la situación era complicada. ¿Y cuáles son nuestros planes ahora?, dijo Archie, con una frase que envolvió a Amanda en una cálida sensación. No la dejaban sola ante los problemas. Esconderse era inútil. Mañana vendrán todos los interesados en la boda. Así que tendremos que regresar a la ciudad, a nuestro apartamento. Volveremos, corrigió el hermano de Archie, y Amanda le sonrió agradecida. Al anochecer ya estaban en la ciudad. Los hermanos querían quedarse en un hotel, pero Amanda protestó, el apartamento era grande, había espacio para todos. A la mañana siguiente fueron al abogado. Oliver logró convencer al padre y revelarle el secreto de la deuda de la familia de Oscar. Todo es simple. Su futuro suegro fracasó en operaciones bursátiles, comenzó el abogado, mostrando documentos que lo respaldaban. Logró vaciar no solo sus cuentas personales, sino también las de la empresa. Sin consentimiento del Consejo de Administración y sumándole la deuda de impuestos, el panorama se vuelve claro. Para evitar el escándalo, la bancarrota y el castigo merecido, él y su esposa idearon el plan de la boda. Según el acuerdo, tras el matrimonio, su padre tomaba el control del negocio de la familia de Oscar y a cambio pagaba las deudas del yerno. Es decir, mis padres simplemente me usaron para sus intereses, sabiendo perfectamente que Oscar me era indiferente. Amanda se sonrojó hasta las raíces del cabello al pensar en lo tonta que debía de parecer ante su familia. Oliver asintió en señal de acuerdo. Pero para mí sigue siendo un misterio por qué tus padres aceptaron este trato. En mi opinión, si tanto querían expandir el negocio, podrían simplemente haberlo comprado en su totalidad o en gran parte para saldar la deuda. Pero no, dieron su consentimiento precisamente a través del matrimonio. Da la impresión de que a tu padre le hacía falta sacar a los casamenteros del negocio, y Oscar solo servía como una marioneta conveniente. Lamentablemente, todavía no he podido comprender esto completamente. Luego realizaron una pequeña reunión en la que desarrollaron el plan a seguir. Siguiendo el consejo del abogado, Amanda, como copropietaria del negocio familiar, encargó a sus profesores universitarios una auditoría independiente, llevada a cabo por los mejores especialistas. Amanda, ¿qué estás haciendo?, exclamó Charles, lleno de justa indignación al enterarse de la acción de su hija. Nada ilegal, respondió Amanda con calma, lo que alarmó seriamente a sus padres. Solo intento entender por qué tú y mamá decidieron venderme a Oscar y su familia. Pronto recibió los resultados de la auditoría financiera, que revelaron un desvío ilegal de fondos de la empresa. Los documentos fueron archivados por el abogado en una carpeta a la que él mismo puso con su habitual humor la firma, el caso de la boda fallida. Leslie también aportó su parte a la investigación. Sabía perfectamente que, si Oscar intentaba quitarle al hijo, no habría manera de enfrentarlo. Sus recursos eran demasiado desiguales. Por eso, desde la primera amenaza que hizo sobre el niño, Leslie comenzó a grabar todas las conversaciones con él. Esas grabaciones, en las que el prometido de Amanda hablaba abiertamente de sus planes relacionados con el matrimonio y el posterior divorcio, fueron entregadas a Amanda por Leslie.
Tal vez te sirva, le dijo Leslie al entregarle el paquete, y con tristeza añadió, no podré enfrentarme a él sola, pero tú probablemente sí puedas. A solicitud de Amanda, se reunió un consejo familiar en la casa de sus padres, al que además de Britney y Charles asistieron Oscar junto con su padre y madre. Se ubicaron en la sala de estar. Se notaba la tensión de Sarah y lo incómodo que se sentía Patrick. Todos esperaban a Amanda, quien, a pesar de su puntualidad innata, esta vez por alguna razón llegaba tarde. Finalmente, se escuchó el sonido de los autos llegando. Poco después, la hija entró en la habitación. Para sorpresa de todos, no estaba sola. La acompañaban Oliver, Leslie y dos jóvenes más. Los padres no los conocían, pero al verlos, las mandíbulas de Oscar se tensaron. Mamá, papá, conozco las verdaderas razones por las que decidieron organizar mi boda. El padre intentó decir algo, pero Amanda lo detuvo. Y tus intenciones, Oscar, también las conozco. Solo aclara un detalle. ¿Planeabas divorciarte de mí justo después de saldar la deuda de mis padres o hubieras intentado permanecer un tiempo más en la familia? No digas tonterías, murmuró el prometido fallido, lanzando una mirada asesina a Leslie. Fuiste un tonto al intentar asustar a mi madre con que le quitarías al niño y luego presumiste de tus planes a largo plazo. Con estas palabras, Amanda dejó sobre la mesa la impresión de las grabaciones del dictáfono. Léelas con calma. Amanda Corrida, lo has entendido todo mal, arrulló Sarah. Ahora te lo explicaremos todo. ¿Verdad, Britney? Se volvió hacia la madre de Amanda y le lanzó una mirada llena de significados. Basta, ya he tenido suficiente, interrumpió tajantemente Britney. Es hora de poner punto final antes de que esta familia nos meta en un lío. Ya casi cometieron demasiadas tonterías. Britney llamó a su esposo Charles, pero ella solo le lanzó una mirada severa. Britney, piénsalo bien, trató de razonar la madre de Oscar, y todos pudieron ver cómo el rostro de Sarah se tornaba pálido. Cállate, Sarah. Te he escuchado demasiado tiempo. Amanda tiene derecho a saber la verdad. Amanda, me duele y me cuesta decir esto, pero tu padre y yo no somos tus padres. En la sala se hizo un silencio mortal. Recuperando la compostura, Britney comenzó a relatar. Tus padres murieron cuando aún no habías cumplido un año. Eran personas maravillosas, inteligentes y enérgicas. Fundaron un negocio hotelero que creció. Se expandió, y los competidores lo envidiaban. Mi esposo y yo trabajábamos para ellos. Yo era tu niñera y Charles el administrador. La casa era grande, así que había que supervisar todo el hogar. De repente, en medio de la noche, nos despertamos por el olor a humo. Se escucharon gritos, fuego. Fuego. Mi esposo logró gritarme que agarrara al niño, mientras él iba hacia los dueños de la casa. Salió de la habitación tal como estaba. Tú, Amanda, por suerte, esa noche dormías en nuestro dormitorio contiguo. Desde la tarde habías estado caprichosa, sin poder dormir en tu habitación, como si presintieras algo malo. Así que, con tu permiso, te llevé con nosotros, logré vestirte, agarré algunas cosas y salimos al patio. La casa era de 2 pisos, y el segundo estaba completamente en llamas. Allí estaba el dormitorio de tus padres. La gente corría de un lado a otro, los bomberos extendían sus mangueras. Vi cómo subían corriendo por las escaleras, entrando directamente al fuego, y detrás de ellos caían chorros de espuma. Britney contaba la historia sin intentar ocultar sus lágrimas. Silenciosas, ardientes, rodaban por los ojos de la mujer que revivía aquel horror de la noche. Yo, en cambio, te abrazaba contra mi pecho, paralizada, incapaz de moverme. Allí, en el fuego,
estaban tus padres y mi Charles. Todo daba un miedo terrible por todos. No lograron salvar a Kimmy y Charles. Más tarde, la investigación determinó que fue un incendio provocado. El fuego comenzó directamente en su dormitorio. Los incendiarios lanzaron botellas con una mezcla inflamable por las ventanas. No hubo posibilidad de salvación. Charles, al darse cuenta de que no podría llegar hasta ellos a través del fuego, bajó al primer piso, donde estaba el despacho del dueño. El fuego ya bajaba también, pero él alcanzó a sacar del cajafuerte, del escritorio y de los cajones todo lo que había, arrancó las cortinas y las ató con 2 nudos. Cuando apagaron el incendio y nos llevaron al hotel, mi esposo se puso a organizar los papeles. Lo más importante, estaban los documentos fundacionales de la empresa, los pasaportes de Kimmy y Charles y tu certificado de nacimiento. Surgió la pregunta, ¿qué hacer? No tenías familiares, así que podrían llevarte a un orfanato, mientras los competidores se quedarían con los bienes de tus padres. Charles y yo asumimos esa culpa. Kimmy y Charles fueron enterrados bajo nuestros nombres y nosotros tomamos sus documentos. Charles entonces dijo, bueno, menos mal que estaban con tu padre, así se conserva el patronímico. Después del funeral nos mudamos aquí y continuamos con su negocio. No sé cómo esta historia llegó a la familia de Oscar, pero cuando surgieron problemas, fue Sara quien nos impuso la boda y el trato. Al principio nos opusimos, pero ella empezó a chantajearnos, amenazaba con contarlo todo a la policía. Entonces tendríamos que responder por el asesinato de tus padres. Y ella se aseguraría de que aparecieran testigos y pruebas. Entonces tu padre ideó un plan peculiar de venganza, obligó a firmar los documentos de fusión empresarial justo después de la boda. Planeaba apartar a Oscar como castigo por su traición. Perdónanos, Amanda, si puedes. Perdón por no haber podido salvar a tus padres y por ocultarte la verdad durante tantos años. Britney, agotada, cayó en el sofá junto a su esposo. Amanda permaneció unos segundos quieta, intentando asimilar lo escuchado. Luego se acercó lentamente a la mujer llorando y se arrodilló. Mamita querida, única mía. Para mí, ustedes con papá siguen siendo mis padres. Mis padres biológicos me dieron la vida. Pero ustedes me salvaron, me criaron, me educaron. Y sin importar lo que diga esa mujer despreciable, nadie tiene derecho a juzgarlos. Realmente no hay motivo. Oliver, dejando que Amanda calmara a sus padres, se levantó del sillón. Bueno, ya que hoy es la noche de revelar secretos familiares, permítanme contar otro. Patrick, esto te concierne directamente. Todos miraron al padre de Oscar, y él palideció involuntariamente. Pues no creo que tenga ningún secreto. Exactamente, parece que no, pero en realidad hay uno muy interesante. Permítanme refrescar su memoria, dijo el abogado cortésmente, inclinándose. Hablaba como si estuviera en un juicio. Hace unos años, Patrick tuvo un romance apasionado, que resultó en el nacimiento de un hermoso niño. El padre del niño amaba a la madre, la tenía en brazos. Pero no hubo boda, pues él ya estaba casado, tenía un hijo adulto y no planeaba divorciarse. La mujer, al parecer, estaba satisfecha con la relación. Vivía fuera de la ciudad, trabajaba en lo que le gustaba y se encontraba con el padre del niño los fines de semana, cuando iba a la ciudad. En uno de esos viajes, ella murió. Fue atropellada delante de su hijo y de su padre. Pero el niño quedó al lado de su madre fallecida, y tú, Patrick, huyeron cobardemente, dejando al niño en el paso peatonal, llorando junto a la madre muerta. Si en ese momento hubiera estado su padre, a quien amaba mucho, quizás todo habría sido diferente. Pero el pequeño quedó solo frente a su dolor y permaneció en silencio casi un año.
Solo por pura casualidad, asustado por la vida de alguien a quien había llegado a amar, el niño comenzó a hablar. Oliver se volvió hacia Archie y su hermano. ¿Quieren saber de quién nació su hermana? Aquí está el padre de Miles frente a ustedes. La cuestión es si merece llamarse padre de su sobrino. Sin embargo, no me costará conseguir que el tribunal establezca una buena pensión alimenticia. Nos arreglaremos, resumió Archie. Miró al recién llegado padre de manera que éste encogió los hombros. De hecho, ¿para qué quiere un padre que pronto estará en el banquillo de los acusados? Añadió el abogado, guardando los documentos en el maletín, sin importarle el efecto de su comentario. Pasaron 6 meses. Oscar, intentando salvar la reputación de su familia, intentó secuestrar a su hijo para, mediante chantaje, obligar a Leslie a retractarse de sus declaraciones. Pero lo impidió Archie, quien, por petición de Amanda, protegía a Leslie con el niño. Al final, el secuestrador terminó en la policía. Los padres de Oscar fueron detenidos al día siguiente de esa reunión familiar. Ante el peso de las pruebas, no intentaron defenderse y dieron declaraciones confesando todos los cargos en su contra. El tribunal, por fraude a gran escala, les impuso una sentencia severa. Se confiscaron sus bienes y negocios, y los culpables recibieron penas de prisión. Oscar, en cambio, solo recibió una multa elevada, considerando el tribunal su colaboración con la investigación. Los padres de Amanda se retiraron de los negocios, dejando la dirección a su hija. Le mostraron las tumbas de Kimmy y Charles, pero eso no cambió nada para ella. La joven amaba a sus padres adoptivos y de ningún modo iba a renunciar a ellos. Con el tiempo, Amanda finalmente se casó. Esta vez, la boda fue sincera, verdadera. Su esposo fue Archie. Y justo después del matrimonio, presentó los documentos para adoptar a Miles. Su lenguaje se volvía cada día más seguro. Solo que, por ahora, seguía llamando tío a Archie, y a Amanda no le decía otra cosa que mamá.